Hola, mi nombre es Marcos Hernández. Vamos a hablar en el marco de la cursada de neumotisiología del tema asma. Lo vamos a dividir en dos charlas eh, para poder hacerlo más práctico. La primera más orientada a fisiología y a diagnóstico y una última más abocada al tratamiento, ¿sí? Sin más, avanzamos un poco. Vamos a ver si avanza ahí. Este es la agenda, el cronograma de la clase. La idea es hablar un poco de las definiciones, de la fisiología, fisiopatología, como les decía, y del diagnóstico. Y después dejamos para una segunda charla todo lo que tiene que ver con el aspecto de tratamiento, ¿sí? Y algunas situaciones especiales que las mencionamos como para poder tenerlas en agenda. Entonces, pasemos directamente a hablar de qué se trata el asma, ¿sí? El asma es una enfermedad crónica, lo primero que tenemos que decir. Esto sirve para entender la enfermedad y también para transmitírsela a los pacientes. Entonces, una enfermedad de las vías aéreas respiratorias que involucra un proceso inflamatorio, que este proceso tiene diferentes mecanismos, por lo tanto es heterogéneo, y que el compromiso que se da a nivel de las vías aéreas cursa con hiperreactividad bronquial, ¿sí? Y esta hiperreactividad determina obstrucción al flujo, al paso del aire, con carácter intermitente y variable y también reversible, ¿sí? Entonces, enfermedad crónica, inflamatoria, heterogénea, compromete las vías aéreas de manera obstructiva y reversible, total o parcialmente. Acá les dejo otra definición más formal de la GEMA, donde dice que es un síndrome con varios fenotipos clínicos que presentan síntomas similares, aunque de causales diferentes, ¿sí? Se describe como una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, influenciada por factores genéticos que se manifiestan con hiperrespuesta bronquial y obstrucción al flujo aéreo, la cual puede ser reversible total o parcialmente, ya sea de manera espontánea o por tratamiento. Un poco más formal y textual respecto de lo que hablábamos inicialmente, ¿sí? Pasando un poco a la prevalencia, la epidemiología del asma, es una enfermedad muy frecuente. Fíjense que afecta entre el 5 al 15% de la población mundial. En Argentina las estadísticas son variables en función de la definición, pero podemos hablar que hay entre un 7 a un 10% de eh, prevalencia de asma en la población. A nivel mundial, el impacto es muy importante al ser una enfermedad frecuente. Decíamos que un 6% de la población del mundo tiene asma. Esta prevalencia es de las más altas entre las respiratorias crónicas, mayor que el EPOC, la de las apneas del sueño, para ponerlo en orden en relación a otras patologías frecuentes crónicas pulmonares. Se estima que hay 300 millones de personas en el mundo con asma. Y fíjense, ahí les dejo un mapa de la distribución en base a los datos que hay por Organización Mundial de la Salud. Son datos no actuales o no son los últimos, digamos, pero eh, nos hace una idea de la distribución y de las diferencias que hay a lo largo del mundo, siendo en todos lados frecuente, ¿sí? Vamos un poco a pasar por la fisiopatología. A lo largo de la carrera ustedes habrán visto en más detalle en inmunología todo lo que tiene que ver con el comportamiento del sistema inmune. ¿Por qué les traigo esto? Pues tiene que ver con algo que ha permitido mucho desarrollo de tratamiento y de mejor control de la enfermedad a partir de entender mucho de los mecanismos implicados en esta inflamación que decíamos cuando dábamos la definición como enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias, ¿no? Nosotros tenemos clásicamente definido nuestro sistema inmune con una respuesta innata, no específica, no adaptativa, que ya viene desde una estructura más básica del sistema inmunitario un sistema inmunitario con una función adaptativa que tiene que ver más con exposiciones secundarias, donde se adquiere cierta especificidad en la acción y una memoria, ¿sí? Y a partir de ello,
entre los mecanismos implicados en el desarrollo defensivo y de mediadores, cuando se presenta un antígeno, las células dendríticas también interactúan, estimulan y terminan desarrollando sobre el efector, que es el linfocito T, diferentes tipos de respuesta, ¿sí? Básicamente en los 80 se pudo determinar, comenzar a diferenciar justamente patrones característicos hacia donde se respondía, hacia donde se generaba la respuesta inflamatoria, según diferentes noxas o estímulos, ¿sí? Cuando había estímulos por parásitos, los linfocitos se diferenciaban más con una cascada inflamatoria distinta, con citoquinas distintas y se iban diferenciando de lo que era la respuesta T2 eosinofílica, por ejemplo, de los eh, parásitos o algunos parásitos, versus otros microorganismos como las micobacterias que generaban a través de la diferenciación y del estímulo una respuesta inflamatoria distinta conocida como TH1 o T1 con mediadores y generación y reclutamiento de diferentes tipos celulares, más neutrofílicos, por ejemplo, y no tan eosinofílicos como mencionábamos el caso anterior. Y esto empezó a tener mucha importancia a la hora de entender y de poder tratar el asma, ¿sí? Van a ver muchos de estos cuadros, pero lo que quiero que se lleven de esto inicialmente, ustedes pueden estudiar en más profundidad, son las cascadas inflamatorias entre las enfermedades obstructivas que no comparten todos los mecanismos, pero que tienen características. Por ejemplo, el EPOC con respuesta inflamatoria más T1, más neutrofílica, incorporando macrófagos, incorporando citoquinas distintas. eh, y el asma, donde los linfocitos T, los mediadores inflamatorios como la IgE, las interleuquinas 13, 5, empiezan a generar otro tipo de reclutamiento, de granulación de mastocitos, liberación de eosinófilos. Pero fíjense que todo el sistema inmune está intricado y ambas enfermedades comparten en diferentes proporciones algunas características comunes que terminan generando la expresión de la enfermedad o de la inflamación que tienen en la vía aérea. Pero clásicamente se definió más el asma predominantemente eosinofílico y el EPOC predominantemente neutrofílico o T1. Después vamos a ver que en realidad hay asmáticos eh, con respuesta T1 predominantemente y hay EPOC también con respuesta T2. Entonces hay solapamientos de los mecanismos que son intrínsecos a cada una de estas enfermedades. Vamos a ir avanzando un poquito más. Van a ir viendo mucho de estos gráficos eh, que lo que hacen es ordenar toda esa abstracción de la inflamación que hay desde el epitelio a el músculo y los bronquios, ¿sí? Y fíjense que la inflamación que afecta a los asmáticos sobre el epitelio bronquial, donde están los alergenos, la polución, los virus, los irritantes, y van generando inflamación y estímulo de diferentes cadenas inflamatorias, ¿sí? Esto involucra la posibilidad de bloquear en diferentes niveles, a nivel epitelial o de las alarminas, que son, por ejemplo, TSLP, interleuquina 13, interleuquina 17, a nivel más elevado, las alarminas influyen en el desarrollo de toda la cascada inflamatoria posterior. Y después tenemos también la propia acción sobre mastocitos, la diferenciación de inmunoglobulina E, el estímulo de células B, las mediadores inflamatorios como la interleuquina 5, interleuquina 13, 4, que van desarrollando y diferenciando respuestas inflamatorias eosinofílicas y respuestas desde la cascada alérgica y respuestas inflamatorias y eosinofílicas que vienen desde un origen no alérgico, terminando igual con aumento de los eosinófilos y con una inflamación tipo 2 de diferentes mediadores
que determinan el desarrollo último del proceso obstructivo y de la evolución de la enfermedad, ¿sí? Entonces, a partir de esto, un cambio de paradigma en el asma fue entender que teníamos la mayoría de los asmáticos con una inflamación T2 y algún grupo de asmáticos con inflamación T2 baja o T2 oculta, es decir, que no lográbamos observarla, pero estaba latente allí, y algunos también encontraron esta posibilidad del T2 inexistente o T2 o T1 o neutrofílico como una variedad que afectaba a los pacientes también con características distintas, menos respuesta a corticoides. Fíjense que cuando el paciente asmático tiene T2 alto, en general hay un compromiso más severo del asma, hay más inflamación eosinofílica, hay mejor respuesta a los corticoides, que son uno de los fármacos más importantes para el tratamiento del asma. Entonces esto determina una característica de estos pacientes a partir del mecanismo implicado. Los pacientes T2 bajos pueden tener un asma menos severa, pero también tienen menos respuesta a algunos de los tratamientos disponibles por este tipo inflamatorio que no es, no es el mismo, no tiene todas las características que les mencionaba. Entonces, fíjense cómo a lo largo del mejor entendimiento de estos mecanismos se han podido ir bloqueando diferentes áreas inflamatorias, diferentes vías inflamatorias y citoquinas que al bloquearlas, por ejemplo, con anticuerpos monoclonales, han permitido que no se desarrolle o que no siga generándose esta cascada inflamatoria con la consecuente hipersecreción mucosa, con la consecuente hipertrofia del músculo, con la consecuente broncoobstrucción y el desarrollo de los síntomas y de las crisis y exacerbaciones también del asma, ¿sí? Entonces, hablábamos del asma con factores genéticos, hablábamos de asma con tipos de, de fenotipos o de características clínicas que tienen que ver con la edad del comienzo, con la característica más alérgica, con la característica más eosinofílica no alérgica o con características inflamatorias directamente no eosinofílicas o T2 baja, que es lo que venimos charlando a lo largo de la clase, que determinan un poco fenotipos, que son características de ese paciente con asma, características inflamatorias, y un comportamiento clínico distinto. Y ahí quería llegar un poco a hablarles del diagnóstico y de la característica clínica y de cómo podemos objetivar y diagnosticar el asma, ¿sí? Lo primero que quería mencionarles es que tenemos factores de riesgo para el desarrollo de asma y factores que desencadenan los síntomas de asma en alguien que ya tiene, ¿sí? Entonces les dejo un listado de factores que pueden desencadenar el asma y un listado de factores que se asocian a la aparición del asma, que son distintos, complementarios, pero algunos lo desarrollan y otros hacen que un paciente asmático esté peor, ¿de acuerdo? Entonces, para separar, no vamos a entrar ahora por una cuestión de tiempo en cada una de estas situaciones, en situaciones propias del huésped, de factores perinatales, en exposiciones precoces al tabaquismo, etcétera, ni tampoco en los factores desencadenantes que pueden ser infecciosos, medioambientales, etcétera, laborales y demás, farmacológicos, pero les dejo la tabla como para que ustedes puedan desde aquí estudiar y ahondar un poco en esto que tiene que ver a la hora de entender el asma, mecanismos que pueden empeorarla, mecanismos que pueden causarla. Vamos al diagnóstico. Esto está sacado de una guía española, por eso la traducción. Entonces, ¿ha tenido alguna vez silbidos en el pecho? ¿Ha tenido tos, sobre todo por las noches? ¿Ha tenido tos, silbidos, dificultad al respirar en algunas épocas del año, en contacto con animales, plantas,
tabaco o en su trabajo? Son preguntas que hay que irse haciendo para aumentar el nivel de sospecha del asma. ¿Ha tenido tos, silbidos, dificultad para respirar después de hacer ejercicio? Ha padecido resfríos que duran más de 10 días y que los pacientes relatan clásicamente que bajan hacia el pecho, que empiezan la vía aérea superior y terminan produciéndole síntomas más bajos. Eh, ¿Le alivia algún medicamento inhalado? Y eso también nos da un parámetro de que, además de corresponder los síntomas a las vías respiratorias, cuando usan un aerosol, un broncodilatador o algún corticoide inhalado, mejoran los síntomas, ¿no? El contexto, si tiene algún tipo de alergia, si tiene familiares con asma o alergia, todo esto hace aumentar nuestra sospecha. Las respuestas positivas en este sentido nos hace aumentar la sospecha de asma en ese paciente, que ese paciente puede padecer asma. Son preguntas que tenemos que hacerle a los pacientes en los que estamos buscando asma, ¿sí? Entonces podemos construir una pirámide de diagnóstica basado en algunos signos como las sibilancias, signos de obstrucción que habrán visto en semiología, la expiración prolongada, pero básicamente para simplificar, sibilancias, tos o presión en el pecho, falta de aire, ¿sí? Y estos síntomas ponerlos en las características que mencionábamos antes, más síntomas matinales o síntomas a la noche, síntomas que se repiten pero que son intermitentes y que se dan a veces en determinada época del año. Bueno, con eso yo voy construyendo las características clínicas de un paciente que tiene asma. Voy entendiendo que ese paciente puede tener asma, ¿sí? Síntomas crónicos pero con exacerbaciones episódicas. Bien. Fíjense esto, nosotros hablábamos de síntomas recién y hablábamos de inflamación. Entonces, los síntomas y la inflamación tienen una correlación, pero hay pacientes que uno ve que tienen mucha sintomatología, pero resulta que son T2 bajos o que yo no encuentro biomarcadores, que son las evidencias de esta inflamación, sea en sangre, sea en el esputo, sea en gases inhalados, no encuentro ese patrón inflamatorio. Entonces son pacientes muy sintomáticos con poca evidencia de inflamación. Y por otro lado, puedo tener pacientes con mucha inflamación y pocos síntomas. Son aquellos pacientes hipoperceptores, oligosintomáticos, que resulta que veo eosinófilos muy elevados en sangre, eh, óxido nítrico exhalado muy elevado en el aire, ¿no? En la expiración, y resulta que no encuentro síntomas significativos. Bueno, eso también, los extremos generan desafíos a la hora de poder sobrellevar el diagnóstico y de entender qué le pasa al paciente, pero la mayoría de ellos hay una correlación lineal: cuanto más inflamación, más síntomas, y es el paciente donde bueno, la situación es más sencilla y es la más típica, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para obtener el diagnóstico o poder afirmar que ese paciente tiene asma? Lo primero, lo que venimos diciendo, la sospecha clínica, las características clínicas de ese paciente y de los síntomas, esto en base al interrogatorio y el examen físico, pero debo agregar una medición objetiva de aquel fenómeno que decíamos de obstrucción bronquial con el que cursa el asma. Entonces, debo hacer una espirometría para poder determinar un patrón obstructivo, que habrán visto que tiene que ver con la relación BF1 capacidad vital menor al LIN o menor a 70, y tratar de observar la reversibilidad que tienen muchos de los pacientes con asma cuando uno agrega broncodilatadores. Se hace una prueba con 400 microgramos de bronco de salbutamol y a los 15 minutos se evalúa nuevamente. Si hay más del 12% y 200 mililitros de cambio en el volumen expirado en el primer segundo, podemos decir que tiene respuesta significativa a broncodilatadores. Los asmáticos, sobre todo los más leves, pueden tener espirometría normal porque no está haciéndose la prueba en el momento que tiene síntomas. Y como la espirometría, como los pacientes no tienen gran compromiso funcional por
recuperan y revierten totalmente y la espirometría da normal. Incluso puede tener ausencia de respuesta broncodilatador, lo cual no implica que represente la situación del paciente que tiene asma. Entonces, una espirometría normal en pacientes con asma leve no descarta la presencia de enfermedad. Para eso hay otras estrategias como el pico flujo, que es más accesible, se puede utilizar para monitoreo en domicilio y donde el paciente puede hacer picoflujos eligiendo tres maniobras, la mejor de tres maniobras a la mañana, la mejor de tres maniobras a la tarde, y con eso durante 2 semanas hacer un promedio y ver si hay variabilidad del picoflujo. Si hay variación del picoflujo de más del 20%, ese paciente tiene un pretest alto para tener asma. Ese, en el contexto de síntomas, bueno, tengo una valoración objetivada de obstrucción bronquial y de variación en ese paciente. Por esta razón, hay muchos trabajos que muestran del error diagnóstico en asma. Esta serie, por ejemplo, revisó pacientes que tenían el rótulo de asma. Y el 33% cuando hicieron un algoritmo adecuado para diagnóstico basado en lo que venimos haciendo hasta aquí, el 33% no tenía asma, o el 31% no tenía asma, lo cual uno de cada tres pacientes que parece tener asma y tiene el rótulo de asma, no, puede no tener asma o suele no tener asma, por ejemplo, en esta serie. Entonces, esto tiene que ver con el esfuerzo de hacer lo que venimos ordenando hasta aquí y de objetivar con alguna prueba la obstrucción y la reversibilidad de ese paciente. Este algoritmo práctico agrega algunas cosas y ordena lo que venimos diciendo. Entonces, fíjense, síntomas de asma, realizo una espirometría con prueba broncodilatadora. Si la relación es menor a 7, ustedes saben que estamos hablando de obstrucción. Si además tengo respuesta a broncodilatadores, y me detengo aquí, fíjense, habíamos dicho 12% y 200 mililitros, o agrego esto porque esto es algo nuevo y que acá a futuro probablemente ustedes vean mucho más, que se está incorporando como valor de respuesta significativa más del 10% del teórico del BF1 o de la capacidad vital forzada. Esto no está, es algo, se está incorporando y la mayoría de los trabajos y de las guías hablan del 12% y 200 mililitros, pero incorporen esta posibilidad. Un paciente que cambia más del 10% el valor del predicho de su BF1 o capacidad vital, también se puede considerar que tiene respuesta a broncodilatadores. Entonces, un paciente que tiene obstrucción, tiene síntomas y tiene respuesta, como dice acá, tiene asma, ¿sí? También puede tener respuesta a broncodilatadores negativa, menos del 12% o del 10%. Y en ese caso, bueno, podemos continuar con el algoritmo diagnóstico hacia una prueba que se llama óxido nítrico, que también habla de inflamación, sobre todo de inflamación eosinofílica. Cuando hay más de 40 partes por millón, por ejemplo, también estamos hablando de asma. Pues tenemos síntomas, tenemos obstrucción y tenemos inflamación, biomarcador, asma. Cuando es más bajo, muchas veces se puede. Bueno, hacer espirometría seriada, incluso también lo del pico flujo, pero espirometría seriadas tratando de encontrar esa reversibilidad en algún momento, o hacer pruebas de broncodilatado con corticoides, perdón, prolongados, para tratar de ver si yo normalizo o mejoro la espirometría, normalización del patrón, también estoy hablando de reversibilidad de alguna manera, o de una inflamación, de una causa obstructiva inflamatoria reversible con corticoides, como es el asma, ¿sí? Entonces acá tienen una estructura, un algoritmo para poder diagnosticar asma. Fíjense, cuando el BF1 es más de 0,7, es decir, no hay obstrucción, pero hay respuesta, también tengo asma, ¿sí? Cuando no hay obstrucción, no tengo respuesta, bueno, tengo que buscar algo más, ¿sí? Por ejemplo, el óxido nítrico. Si no tengo obstrucción, no encontré respuesta significativa a broncodilatadores, pero tengo síntomas y óxido nítrico alto, también tengo que sospechar de que ese paciente tiene asma, ¿sí? Tengo alto pretest ahí para asma. Em, Hay varios escenarios donde el pico flujo, fíjense, también involucra un valor diagnóstico, ¿sí?
Y otra prueba en donde estamos ahora del lado siempre de espirometrías no obstructivas, otra prueba que no mencionamos hasta acá, y a propósito ocupa un lugar aquí diagnóstico, es la prueba de broncoprovocación, ¿sí? Yo puedo estimular el desarrollo de asma, sea con irritantes directos, con mannitol, eh, o con indirectos, con pruebas de ejercicio, para tratar de estimular el desarrollo de esa obstrucción y si yo provoco obstrucción significativa, estoy ante el diagnóstico de asma en aquellos pacientes en que no había logrado hasta entonces objetivar la obstrucción, ¿sí? En la práctica, como hay también mucho error diagnóstico, suele suceder que tenemos pacientes que vienen con tratamiento, un tratamiento controlador, que es un tratamiento controlador, por ejemplo, corticoides, broncodilatadores, medicación de mantenimiento de asma, y no tenemos tan claro el diagnóstico del asma. Bueno, entonces ahí tenemos de vuelta la posibilidad de hacer un step down, o sea, descenso de tratamiento para poder eh, valorar qué pasa si yo voy retirando de a poco el tratamiento, recrudecen síntomas, se altera la función pulmonar. Utilizar pruebas de broncoprovocación o tratar de realizar espirometrías en los momentos sintomáticos, ¿sí? Les dejo acá el cuadro, como para poder establecer el diagnóstico en esta situación difícil de pacientes con tratamiento, ¿sí? Hablábamos de dificultades diagnósticas, hablamos de síntomas y nos pasa muchas veces que los pacientes tienen síntomas que son compatibles con asma, pero no es asma. Hay muchos cuadros de tos, de silbidos o de opresión en el pecho, de falta de aire, que no todo lo que silba es asma, como dice la frase. Entonces muchos de estos casos no son asmáticos. Ahí tenemos de izquierda a derecha un caso de, fíjense, un corazón eh, aumentado de tamaño, un índice cardíaco aumentado de tamaño en la radiografía de frente, hilios prominentes, redistribución de flujo, como puede pasar en qué enfermedad, en la insuficiencia cardíaca. En la foto del medio tenemos, esto es una laringoscopía, se ven las cuerdas vocales, la epiglotis, las cuerdas vocales aquí, y están, las ven bastante cerradas, ¿no? Muy cerradas, apenas un hiato anterior. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Acá lo que hay es cuerdas cerradas en un momento de inspiración, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es una disfunción de cuerdas vocales que genera disnea, genera síntomas compatibles con asma, pero el problema está en la laringe, en las cuerdas vocales y no en los bronquios. Y este es un típico paciente enfisematoso con EPOC que tiene todos los síntomas que venimos diciendo de asma, pero lo que tiene es un pulmón con enfisema, son pulmones con enfisema, la historia del tabaquismo, la destrucción del parénquima, la obstrucción de los bronquios por otra patología que es probablemente el EPOC, ¿sí? Entonces, para diferenciar el asma de EPOC se han hecho cuadros esquemáticos que nos ayudan, entendiendo que tienen síntomas en común y comparten algunas vías inflamatorias que tienen que ver con el proceso de obstrucción de los bronquios. En general, el asma es de inicio más joven, pero a cualquier edad puede haber asma de adultos, asma en la infancia. No tiene una clara asociación con el tabaquista, hay asmáticos que fuman, por supuesto, pero no depende del cigarrillo el desarrollo de la enfermedad. Frecuentemente se asocian a fenómenos alérgicos, hay antecedentes familiares, los síntomas son variables, intermitentes, puede tener un paciente con asma periodos libres de síntomas. Hay reversibilidad bronquial, esto que decíamos puede ser total o parcial. En cambio, en el EPOC puede en esos solapamientos haber algo de reversibilidad, pero siempre es menos significativa y en general tienen menos respuesta a broncodilatadores o no la tienen. La respuesta a corticoides, el asmático responde mucho mejor. El EPOC, al ser una obstrucción más fija,
Puede mejorar, por supuesto, y es parte del tratamiento de una exacerbación, pero no mejora su función pulmonar de manera importante como lo hace en el asma. En el caso de POC empiezan en general después de los 40 porque necesitan tiempo de agresión, de exposición fundamentalmente al cigarrillo para poder desarrollar la enfermedad. De todas maneras, esto es esquemático. Cuando empezamos a meternos en los detalles finos de cada enfermedad, también sabemos que el desarrollo de la función pulmonar empieza en la vida intrauterina, entonces muchos problemas eh, durante el embarazo, prematurez, bajo peso al nacer y demás influyen en el tamaño total y en la capacidad total de los pulmones, que con el paso de los años aumentan las chances de que los pacientes desarrollen EPOC. Entonces, clásicamente distribuimos al asma como una enfermedad que puede ser independiente de la edad, mayormente más jóvenes, y al EPOC como una enfermedad de la adultez después de los 40 años, ¿sí? Y otra característica para diferenciar es esto de la presencia de síntomas más estables, menos reversibles, ¿sí? Y el antecedente del tabaquismo hace una diferencia importante porque es uno de los factores fundamentales para el desarrollo de POC. No obstante, tenemos población asmática que fuma, entonces es un desafío poder diferenciar estas enfermedades cuando hay solapamiento. Otra cosa que nos ayuda son, por supuesto, las pruebas funcionales, donde los asmáticos, la capacidad de oxigenar, de intercambio gaseoso, está conservada y en el EPOC la mayoría de las veces está alterada. Acá les dejo también una tabla con otros diagnósticos diferenciales, algunos los venimos mencionando y otros quedan como para revisar para poder ir avanzando con el desarrollo de la clase, ¿sí? Hablábamos recién entonces de obstrucción laringea inducida, la obstrucción inducida em, por ejercicio, la obstrucción laringea inducida por ejercicio también, que son características menos frecuentes, pero importantes de diferenciar porque el tratamiento es totalmente distinto, ¿sí? Vamos a un desafío. Acá tengo una espirometría de un varón de 71 años, donde lo primero que voy a mirar es la relación BF1 capacidad vital forzada. Lo primero, por supuesto, cuando ustedes tengan una clase de espirometría, van a ver bien de qué se trata una espirometría y donde primero tengo que ver las características antropométricas, la fórmula que se utilizó, las tablas que se utilizaron para poder armar el predicho, o sea, qué es la normalidad o cómo es la distribución de los pacientes. Y recién ahí veo la calidad de la maniobra, que esté bien hecha, que sea aceptable y reproducible. Una vez que cumplimos esos pasos, puedo ir a mirar los datos y miro la relación, lo primer dato que miro, la relación BF1 capacidad vital forzada, que cómo está en este paciente. Menos de 70 o inferior al LIM, por lo tanto este paciente tiene obstrucción. Cuando ya sé que tiene obstrucción, fíjense la curva, como caen rápido los flujos por aumento de la resistencia por obstrucción, voy a ver el nivel de obstrucción que tiene, que eso lo veo con el volumen expirado en el primer segundo, y tiene menos del 50%. ¿Sí? Acto seguido, lo que miro es qué pasa cuando le doy un broncodilatador, y cambió más del 12% y más de 200 mililitros, por lo tanto tiene respuesta a broncodilatador positiva. Este paciente, ¿qué diagnóstico tiene? Tiene más de 40 años, tiene obstrucción y tiene reversibilidad. Bueno, no es sencillo solo con estos datos, tal vez tengamos que tener más datos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, la valoración con DLCO, capacidad de difusión de tomar oxígeno, si viene normal o aumentada, como pasa en los asmáticos, podría pensar esto, más las características clínicas, edad de comienzo, presencia de alergia, intermitencia de los síntomas, me van a ayudar a diferenciar si este paciente tiene asma o tiene EPOC. Las imágenes, la presencia de alteraciones estructurales significativas como enfisema, van a ayudar a entender si el paciente tiene EPOC o tiene asma. La historia de tabaquismo, ¿de acuerdo? Bien.
Entonces decíamos, pasando al otro extremo, ¿una espirometría normal excluye el diagnóstico de asma? Bueno, para eso hablábamos del asma leve y de la posibilidad de, de la espirometría de normal en un paciente que tiene asma. Ahí teníamos la variedad del pico flujo o los test de broncoprovocación, por ejemplo, con metacolina, ¿sí? Menos del 20, una caída del 20%, mayor al 20%, es diagnóstica de asma, ¿sí? Tenemos también los mediadores inflamatorios que pueden estar contados, evidenciados a partir del esputo inducido, biomarcadores en el aire exhalado como el óxido nítrico exhalado, el contexto de alergia, las pruebas cutáneas o las pruebas de IgE específica en el contexto de un paciente con historia de atopía y de alergias, nos ayuda a entender que hay un mecanismo alérgico del asma. Y básicamente entender que el diagnóstico de asma, una enfermedad heterogénea, una enfermedad intermitente, una enfermedad reversible, es clínico, incorporando esto que venimos charlando insistentemente desde el comienzo de la clase, ¿sí? Entonces, los pilares diagnósticos, la clínica, la obstrucción valorada objetivamente y biomarcadores, ¿sí? Con estos tres pilares nosotros estamos en condiciones de poder decir que el paciente tiene asma o no, ¿sí? Entonces, ya finalizando esta primera parte, hablamos de la definición, hablamos un poco de la fisiopatología, hablamos del diagnóstico y nos queda pendiente el tratamiento para la charla siguiente, ¿sí? El tratamiento lo vamos a dejar entonces en una segunda grabación, así podemos concentrarnos específicamente en esa temática. Bueno, los espero en la próxima clase.